Bidaccionario. Un espacio sobre las palabras y la vida, para pensar en el lenguaje humano y su potencia para construir o destruir, abrazar o agredir. Bidaccionario. Un espacio para hablar de signos y mutaciones, poética y política, arte y existencia. Bidaccionario. Una construcción colectiva de sentido, guiada por Diego Oscar Ramos, para historias de sentido. Hoy da la palabra Hugo Carrizo, músico, cantante épico, militante del campo nacional y popular. Hay palabras que nos incomodan, hay palabras que nos provocan de acuerdo al uso, de acuerdo al sentido, a la interpretación, y que van en un solo sentido, dirigidas a un solo sector político o dirigencial, a un movimiento social, y a veces en discusiones que tenemos con personas de este lado del río Bravo, parados desde el campo nacional y popular, de la clase trabajadora, a veces pasa que en esas discusiones, cuando aceptamos como argumentos, cuando hacemos propias esas palabras o esos sentidos que les damos a esas palabras, estamos también aceptando los argumentos de la derecha. Últimamente, una de esas palabras es la autocrítica. Nosotros como movimiento, nuestra dirigencia, tienen que hacer una autocrítica. Y eso es como una imposición. Nosotros tenemos que hacer la autocrítica. Si no la hacemos, nos invalida. No somos morales o éticos. Pero ¿quiénes son los que nos piden esa autocrítica? ¿De dónde viene dirigida esa imposición? No lo sabemos. Está. Y desde este lado del río Bravo como del lado enemigo, nosotros tenemos que hacer una autocrítica como sector de una clase social, tengo que hacer una autocrítica. Tengo que revisar lo que pensé, lo que anhelé en algún momento. Pero creo que tenemos que entender que esta reacción violenta que estamos viviendo en estos días no es tanto por lo que nosotros pensábamos que es necesario que revisemos cosas, sino que es más bien por los aciertos. Por eso nos mandan a pensar, nos mandan a hacer una autocrítica, porque en realidad lo que pensábamos estaba bien. Y esta reacción que estamos viviendo, este proceso, es una reacción a esos aciertos que tuvimos en algún momento. Hubo un tiempo que decíamos y repetíamos que íbamos a volver. Nos despedimos de una plaza desbordada de gente, en un hecho inédito para la historia argentina, repitiendo, cantando que íbamos a volver. Y al tiempo de eso, cuando la subjetividad empezó a hacer su trabajo, nosotros mismos empezamos a decir que teníamos que volver, pero mejores. Ahí está, otra vez, la imposición, desde vaya a saber dónde, ¿no? En donde nosotros tenemos que revisar lo que hicimos. En realidad, creo que nos damos cuenta que a lo largo de la historia argentina, varias veces caímos en esa trampa. Hay muchos ejemplos, desde apoyar una guerra absurda hasta permitir o aceptar la idea de que el importado era mejor, que terminaron destruyendo vidas. Esta
no es una distinta a esa. Tenemos que entender que estos procesos avanzan cuando nosotros empezamos a aceptar como parte nuestra algunos sentidos que se le dan a las palabras. Y aparte de la autocrítica, nos merecemos pensar en la autoestima, en el orgullo. El sentido que yo le tengo que dar a esas palabras tienen que tener el sentido de la superación en cuanto a lo humano, volver a recuperar esas cosas que están. Por eso convivimos y tenemos actitudes muy humanas, pero no nos tenemos que perder e involucrarnos en cosas que no nos pertenecen, nunca fueron parte nuestra. Los grandes movimientos que fueron reacción a su tiempo, fueron reacción a medidas o a gobiernos, fueron totalmente progresistas e integradores. No hay diferencia en ese momento. Ha pasado hace muy poco tiempo, donde la consigna era piquete y cacerola, la lucha es una sola. ¿Y qué pasó después? De que la cosa se acomodó y se equilibró, cuando más o menos la situación fue un poco más amable para todos. Y bueno, al piquetero ya lo empecé a mirar mal. Y bueno, y otra vez la mirada materialista e individualista. Nos perdemos en eso. Por eso yo creo que la autocrítica más profunda es con nosotros mismos, no tanto con nuestra dirigencia. Porque hay cosas que, más allá de los intereses que puede tener la dirigencia, que los hay, nadie está diciendo que no. Porque el poder económico está metido en la política desde hace un buen tiempo. Pero también sé que la política es la única herramienta que puede transformar y que me puede dar representatividad a mí, que soy un perejil. Pero la autocrítica, por eso me parece más profunda, tiene que ser con nosotros mismos. Hay cosas que pudimos haber evitado. Hay cosas que pudimos haber exigido de otra manera. Y hay cosas en las que nos tenemos que involucrar y tenemos que participar. Más todavía. Nosotros tenemos que ocupar esos lugares donde se les da cierto sentido a las palabras. Nuestros hijos tienen que ocupar esos lugares de transformación. Tenemos que tener esa ambición, esa autoestima. Nosotros podemos hacerlo. Nosotros podemos estar en esos lugares. Las palabras tienen gran importancia en mí. Lo importante me parece que radica en la honestidad con que uno las dice o las usa. A lo largo de mi vida he tenido el berretín de escribir canciones y por lo tanto tengo la necesidad de hacer un buen uso de esas palabras. A veces me pasa que leo canciones que he escrito hace unos años y que no me reconozco. A veces me leo como una persona totalmente audaz y a veces es insoportable lo que estoy leyendo. Pero bueno, tiene que ver con el sentido que tienen acerca del momento que estás viviendo, del instante. Y capaz que es tan profundo eso, el sentido que se les da a las palabras, o a un grupo de palabras, a un verso, que te traslada inmediatamente a ese momento. Ojo, también hay personas que
tienen la virtud de escribir sin la necesidad de que les esté ocurriendo algo en particular. Y también está bien. Ahí hay otra discusión acerca de qué le gana, a ver, la belleza o no sé, o la resistencia, o lo combativo. La humanidad está en un combate desde hace mucho tiempo. Necesitamos esa fibra, esa llama. Y a veces la belleza puede ser inspiradora. A veces no. A veces intentamos ser tan estéticos que terminamos siendo fríos. Pero ¿cuándo es que intentamos ser totalmente honestos? ¿Cuándo es que nos sentimos en carne viva? Y bueno, ahí está. O la belleza es lo que nos inspira, o nos motiva, o es el corazón, o lo que sentimos, o la tristeza, o la melancolía, o la alegría, o el horror. Porque en ese aspecto también está el sentido de la superación. Porque cuando nosotros nos sentimos inspirados o motivados, es cuando tratamos de ir más allá, de superarnos, de ser audaces, de correr riesgos. El arte es eso, es correr riesgos. Yo puedo ir a lugares comunes y listo, y ya está. Y está bien, porque hay gente que necesita pagar la luz, necesita pagar el gas, y bueno, y vamos a lugares comunes, y eso está bien, porque termina siendo un oficio. El arte es otra cosa, es tomar riesgos, vivir así. Pero es también el momento en el que somos más honestos con nosotros mismos. Bidaccionario. Las palabras y la vida. Bidaccionario. La vida de las palabras. Bidaccionario.